Hola Nakamas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de One Piece. El día de hoy acaba de salir el capítulo 1064, de las cuales justamente, aunque el capítulo en páginas hablando tiene la misma cantidad que los capítulos anteriores o aproximadamente va por ahí de la mano, pero igualmente hay bastante de qué hablar en este contexto, de las cuales desde ya, empezando con el título del capítulo, válido justamente que se llama El Head o Last Pass, que esto traducido al español quiere decir justamente fase de laboratorio. El capítulo esta semana está bien chévere, ya que prácticamente va de la mano con el capítulo anterior, es decir, no se pierde aún nada de ello, o mejor dicho, por no decir lo que se va de repente de la pelea que se quedó en proceso de Law contra Teach, no se va a otra página o a otra parte, por así decirlo, sino va prácticamente de la mano. Como Color Split, justamente tenemos lo que ya muchos habían teorizado, de las cuales la persona que dejó así Wall K, específicamente Totland, era justamente Aokiji, así que no necesariamente a lo mejor era el gas de César o uno de los experimentos de César, de las cuales en este Color Split vemos o se lee lo siguiente: los miembros de los piratas de Kurohige, Kusan y Augur, pero vemos que no se encuentra solo, sino que al parecer han capturado a Charlotte Pudding. Y creo que ya más o menos va de la mano con la que todavía muchos se siguen preguntando, o mejor dicho, teorizando. Justamente Teach ya se encuentra como que ya para ir a One Piece y demás, y necesita a alguien que pueda leer los poneglyphs. Y qué mejor alguien como Charlotte Pudding, que en teoría con su tercer ojo debería ya de poder hacerlo. Ahora sí, el capítulo tal cual comienza directamente con la pelea aún entre Teach y Law, de las cuales Teach le menciona a Law que no va a ser fácil escapar de él. Y de hecho ya somos conscientes de ellos, como en el capítulo anterior, el que la persona que no los deja escapar del todo es prácticamente Van Augur, ya que prácticamente puede transportar a sus nakamas en cualquier parte. Quiero entender yo de lo que él pueda ver, o no sé igual si aún tendrá este poder algún límite tanto en lo que es la distancia, así como también en lo que vendría a ser la cantidad de personas a transportar prácticamente. Así que esperemos que más de su fruta se nos pueda dar muchos más detalles, justamente, ¿no? Y esperemos que la fruta tampoco esté tan rota, sino que, claro, tenga algún que otro defecto como tal. De las cuales justamente Law reacciona rápidamente a lo que prácticamente le dice Kurohige y manda justamente a uno de sus nakamas, que es Hakugan, a que justamente cuide el submarino Polar Tank, de las cuales sin problemas se va dirigiendo rápidamente a ello. Y también da la orden de que Chachi y Penguin se puedan ir juntos con él, pero no exactamente dentro del submarino también, sino prácticamente de la mano con el submarino, ya que al parecer estos dos personajes van a ser bastante interesantes en el proceso del capítulo, que ahorita también lo vamos a tocar. La cosa es que Law les dice que les acompañe a Hakugan, o que se sumerjan también en el agua, para que justamente puedan ir de la mano con él, con el submarino. Pasamos directamente con la pelea ya entre justamente Law y Teach, de las cuales Law inmediatamente corta al caballo, por así decirlo, de Dr. Q, ya que lo parte en dos, de las cuales Teach se muestra sorprendido, ya que al parecer él tenía una información distinta a lo que podría ser su fruta del diablo de Law, a lo que él cree que ese corte partiéndolo en dos prácticamente hace pensar que ese sería su despertar. Pero claro, en realidad ya todos sabemos prácticamente cómo funciona ya su poder de Law, por justamente el tiempo que ha pasado junto con Luffy, ya se nos ha mostrado bastante de este personaje. Estaba pensando en Luffy hace un ratito, por eso lo dije. Sin embargo, vemos justamente cómo hay un choque entre Law con su Amputate y justamente con Teach, con la fruta de Shirohige de la Gura Gura Nomi, haciendo que justamente cree como que un terremoto en la superficie aún, y aún afecte a los personajes o a los nakamas justamente de Law que aún se encontraban en tierra. El Dr. Q, sin ni mucha preocupación, justamente dice que ya cortaron a su caballito en dos, y oh lástima, pero a la misma vez, mientras va diciendo ello, lanza unas manzanas que en realidad son tipos bombas, de las cuales están lanzándole a los nakamas de Law, que aún se encuentran como que corriendo. Pero claro, en eso vemos a uno de los dos personajes que Law le dijo que se sumergiese bajo el agua, pero de las cuales validamos que, bueno, la razón por la cual este personaje aún se encuentra justamente saliendo del agua es porque no tiene una fruta del diablo 1, y justamente al parecer tiene, la verdad no sé si tendrá como que algún poder o algo similar, pero no creo que un humano normal pueda usar como un chorro de agua, las cuales lo lanza directamente con las manzanas que le arrojó Dr. Q a los personajes estos, abriendo una gran explosión, y de las cuales entiendo yo que la explosión era más cercana al Dr. Q, ya que se nos ve como que naturalmente el manga es color blanco y negro, ¿no? Pero como que se nos ve un poquito más sombreado el color, el rostro del Dr. Q, haciendo prácticamente referencia a que él estaría recibiendo más el impacto de sus propias manzanas. Recalcándonos en la cama de Law que justamente ellos se criaron en el Nord Blue, así que será mejor que no los tomen tan a la ligera. Inmediatamente los que se sumergieron, tanto el submarino y los otros dos, van
directamente a atacar el barco de Kurohige. Bajamos directamente con Beppo, justamente indicándoles que hay un francotirador a las 3 en punto. Esto se lo comenta a Jean Bart para que justamente pueda directamente cubrir la espalda de Law, ya que al parecer estaría apuntándole directamente a él, regalándonos una estupenda escena, justamente como los nakamas de Law en verdad están cubriendo a más no poder prácticamente a su capitán. Y recordemos, ojo, que este personaje no es no es de tiempo que Law ya esté con ellos, sino este personaje salió prácticamente de Shabondi, así que el papel que está haciendo como Nakama lo está haciendo excelente, brother. Luego pasamos nuevamente con Law y Tish una vez más, y justamente vemos la misma escena que Law prácticamente ahora sí estaría como que usando su despertar, ya que al parecer le atraviesa la espada que tiene, al igual que lo hizo con Big Mom, y bueno, le da prácticamente su choque sónico, ¿no? Que es a nivel interno, ya para dañar más que nada como que sus órganos. A lo que esto desde luego afecta gravemente a Kurohige y justamente está dispuesto ya a caer en el mar. A lo que Augur recalca justamente que eso le pasa por tomárselo tan a la ligera, o mejor dicho, atacar sin un plan. Siendo Van Augur también, por cierto, se lo toma bastante tranquilo, ya que al parecer se teletransporta automáticamente en la barriga de Kurohige mientras cae, y justo con ello le indica que sí es momento de retirarse, por así decirlo, o regresar al barco. A lo que Kurohige le responde que no hay forma de que se pueda retirar en este momento, regresando nuevamente o teletransportado por Van Augur a lo que es la tierra donde se encuentra Law ahora mismo, recalcándonos por parte de Law que al parecer todo el team de Kurohige se encuentran justamente organizados por un grupo de puras frutas de habilidad, haciendo un hincapié que son débiles ante el mar y que prácticamente nos hace entender de que él tiene la ventaja, y que de hecho es cierto, ya que estamos viendo como los nakamas de Law, no todos, pero vemos justamente que tienen bastante facilidad o bastante poder, por así decirlo, bajo el agua, y que prácticamente él tendría la ventaja en estos momentos. Acá hay un detalle que quiero hacer justamente un hincapié, y no quiero nada más estar redactando tal cual lo que ya muchos hemos leído, y es que justamente los nakamas de Kurohige, tanto Van Augur así como el Dr. Q o el Doku, se lo están tomando bastante, pero bastante tranquilos. O sea, es como si ellos estuviesen bastante relajados con la situación. O sea, no siento peligro en su mirada, ¿sabe? O no siento desesperación, como si en verdad estuviesen perdiendo. Yo asumo que justamente detrás de todo esto pueden que tengan un as bajo la manga, que no es necesariamente depender de su capitán, que es Kurohige, sino de repente pueden que tengan algo más detrás de ellos. No lo sé, lo que ocurre es que yo lo vi de esta manera, no más que nada por las expresiones y por la tranquilidad en que los nakamas de Kurohige se están tomando la pelea en estos momentos. Hasta que vemos justamente ya cerca también del barco de Kurohige hay una gran explosión también a ello, de las cuales recalcan que el barco prácticamente se encuentra problemas ya que está recibiendo ataques desde el mar. Y vemos nuevamente cómo los nakamas de Law son prácticamente los personajes que están haciendo que este incidente se haga, es decir, que el barco de Kurohige se encuentra en problemas, pasándonos justamente a una cárcel o una celda que entiendo yo se encontrará dentro del mismo barco, ya que un subordinado, entiendo, de Kurohige le indica a la persona que está encerrada justamente que espera que esos ataques no le estén asustando, apareciendo de esta manera Charlotte Pudding con sus 3 ojazos abiertos. Aún no se sabe ya si ya puede leer los poneglyphs y esos detalles que Big Mom nos relató en su momento, pero justamente le dice que si su mamá, o sea, si Big Mom estuviera con vida, ya les hubiera arrancado sus bocas sucias, recalcando, entiendo yo, por los personajes o los nakamas o los subordinados de Kurohige, que ahora mismo se encuentra peleando con la persona que mató a Big Mom, recalcándonos también que ahora este personaje que mató a Big Mom también tendrá que morir como una vieja leyenda. Haciendo un hincapié de lo contrario no sucediese ello, en toda ocasión esta nueva era no podrá continuar, de las cuales haciendo un hincapié un poquito extraño ello porque prácticamente Law es de la nueva era, así que como que se contradice un poquito, pero como comento, igual es la primera versión, pero creo que se sobreentiende aún bastante lo que trata de decir. También recalcando por esta parte que ya vemos a Charlotte Pudding que está justamente ya dentro del barco de Kurohige, a lo que también se supone justamente que se entiende que como Van Augur se encuentra ahí, probablemente Aokiji también se encuentre dentro del barco y que al parecer aún no ha salido, o eso quiero tratar de llegar a entender. Hasta que en eso nuevamente nos pasamos a la pelea entre Kurohige y Law y vemos como Kurohige sigue usando, bueno, prácticamente ya sus 2 frutas, que es la Gura Gura no Mi y prácticamente la fruta de la oscuridad que tiene, pues, ¿no? Y luego también atacándole ya con su despertar, porque veo que su espada también ya está bastante larga, así que hay un choque aquí entre habilidades nuevamente. Bajando directamente con la marina, específicamente con Akainu, de las cuales le reportan que en la isla Winner, que es justamente donde se encuentran Law y Tish en estos momentos, se encuentran enfrentándose justamente.
haciendo un hincapié por parte de Akainu de que tienen que esperar el resultado de esta pelea para justamente tomar una decisión, entiendo yo. Y que justamente esta forma al parecer de pensar como que le parece bastante frustrante ser el almirante de la flota. Aquí esta parte también tengo una opinión personal de las cuales no estoy muy seguro qué es lo que trata de decir Akainu con esto. Y justamente llegué a la conclusión en que se desprende de dos cosas prácticamente. La primera es que tal vez Akainu está reconociendo posiblemente tanto a Teach como a Locke por encima de él, ya que justamente tiene que esperar los resultados aún. O es eso, o está en la idea de que justamente cuando él era nada más un almirante siempre tenía la iniciativa de hacer pero ya las cosas inmediatamente, pero ahora como es almirante de la flota tiene que tener bastante cuidado también con las personas o los marines que puedan llegar a perderse, porque como ya sabemos también actualmente la marina está pasando por un problema de personal, es decir, hay bastantes marines que faltan, por así decirlo, para poder balancearlo con la cantidad de piratas que hay, así que no se la está tomando muy a la ligera, y en esta ocasión Akainu está pensando un poquito más como tal si entrar de una... Bueno, de hecho ya tomó la decisión de que va a esperar todavía los resultados. Pero acá sí me dio bastante curiosidad cómo se lo tomó Akainu justamente el tener que esperar al resultado de esta batalla y que va de la mano con su rango que es justamente ser un almirante de la flota. Pasamos rápidamente, ahora sí regresamos con Luffy, lo demás entiendo porque se ve de lejos cómo regresamos a la isla del futuro, en Egghead, claro, de las cuales se nos ve a un Kuma pacifista ya bastante tranquilo y justamente se debe a que Bonney al parecer ha cambiado nuevamente con su fruta a las personas que estaban cerca a ellas, más que nada a Luffy, a ella misma, a Bonney, a Chopper y a Jinbei, regalándonos una de las escenas creo yo más graciosas del capítulo porque vemos a un Luffy prácticamente con 70 años. Vemos justamente cómo Luffy le llama, por así decirlo, como entre comillas la atención a Bonney, ya que le pude haber dado una mejor apariencia y no la edad de un anciano de 70 años, y que entiende perfectamente cómo se siente, pero si no deja que acaben con el Kuma policía, ya que justamente es una cosa falsa, en toda ocasión estarán en graves problemas, de las cuales Chopper hace un hincapié en que Luffy habla de esta manera porque en verdad han tenido unos malos momentos con los pacifistas o unos malos recuerdos con ellos, recalcándonos por parte de Jinbei también en que en verdad debe ser difícil para Bonney, ya que a pesar de que ella sepa de que justamente este Kuma es un falso Kuma entre comillas, con que tenga la apariencia familiar hacia ella sería suficiente como para comprender por qué justamente detiene lo que es el ataque hacia este Kuma policía falso, haciendo un hincapié Chopper que también desea que le devuelva la normalidad, ya que al igual que Luffy al parecer le ha hecho como que a un reino bastante viejo, recalcándonos Jinbei justamente por este lado de que él tenía una información muy interesante sobre Kuma, ya que él anteriormente fue un cruel rey del reino de Sorbet y las personas de ese reino como tal lo echaron haciendo que Kuma en ese momento se vuelva pirata. Luego formó parte del ejército revolucionario y luego fue capturado por la marina, donde fue sentenciado a cadena perpetua. Pero como Vegapunk justamente vio en Kuma algo bastante especial entre comillas entre su apariencia físico-muscular, intervino inmediatamente para que puedan servir como parte de sus investigaciones, como la modificación de cuerpo humano y la clonación y seguramente entre uno que otro detalle más. Mientras Jinbei nos va detallando esto, al parecer justamente se encuentran como que en un basurero, pero así de esas creaciones que los botan, agarrando un arma al parecer Bonney, que se trataría justamente, bueno, apenas como que lo enciende, sale como que una espada tipo de aire parecido, ¿no? Pero igualmente mientras va haciendo esto, Jinbei nos sigue comentando que gracias a lo que Vegapunk hizo, Kuma justamente pudo regresar al mar, pero convertido como un Okashi Shibukai, respondiéndole Bonney que entiende todo lo que Jinbei le ha dicho, y que también es consciente de que el mismo Kuma aceptó participar en las investigaciones del Dr. Vegapunk, pero convertirlo en un cyborg, indicando justamente Bonney que es lo mismo que ser sentenciado a muerte, recalcando nuevamente Jinbei de que para que sea sentenciado en verdad a cadena perpetua como tal, los crímenes cometidos por Kuma el tirano debieron ser bastante atroces, enojándose Bonney indicándole a Jinbei que su padre no es ningún tirano. Pero claro, antes de seguir con esto, haciendo un hincapié por la siguiente información, esto igualmente la información que recibió Jinbei o de donde la consiguió no lo sé, probablemente no sea del todo cierta o haya sido del todo alterada, ya que al inicio también de One Piece, por ejemplo, como ejemplo tomando a Zoro, Kobe y Luffy, cuando Luffy conocía a Zoro, pero antes de que lo conozca, Kobe tenía una información de que Zoro era pues una persona malvada, por así decirlo, de que en verdad nadie debía meterse con él, porque es la información que él tenía, pero luego cuando lo conoció se dio cuenta que era bastante diferente, así que probablemente sea análogamente lo mismo. La información que tenga Jinbei probablemente haya sido alterada y en verdad la respuesta
supuesta que conoce todo esto puede que sea Bonnie. Regresando nuevamente al capítulo, indicando a Bonnie, como les comentaba, que su padre no era ningún tirano, y además él odiaba bastante al gobierno mundial, haciendo que sea imposible que él mismo, o sea Kuma, haya decidido cooperar con ellos. Impresionándose bastante Luffy con el rayo láser que tenía Bonnie, ya que al parecer ha creado, para así decirlo, o ha llamado bastante la atención con el movimiento que ha hecho, indicando nuevamente Bonnie que este lugar en donde se encuentra es un depósito de chatarra y podría usarse esos inventos que al parecer fueron desechos por Vegapunk, recalcándonos por parte de Bonnie una información bastante interesante, ya que menciona que su padre, que mejor dicho que Kuma, le dijo a ella que Kuma mismo era de una raza especial, pero claro, eso no les da derecho de que puedan experimentar cuando quieran con alguien así. No porque alguien es de una raza especial significa que simplemente está condenado a servir y a morir, respaldándole a Luffy, que tiene toditita la razón, y justamente llamando la atención de Chopper, ya que dijo entre comillas una raza especial. Aquí también me vuelvo a detener una vez más, y justamente quería hacer un hincapié en lo que vendría a ser de repente Kuma. Y de hecho ya tampoco esto que les voy a comentar no necesariamente viene de una opinión personal, sino nuevamente como una opinión entre amigos, por así decirlo, un grupo cerrado. Se teorizó bastante la siguiente información. Regresando un poquito a los capítulos anteriores, nuevamente en la pelea de Zoro contra King, justamente Queen le dijo a Chopper, y parece que Chopper era el Mugiwara más cercano a la pelea de Zoro contra King, cuando Queen le dijo a Chopper que King era un tanto especial. Así que lo que yo puedo llegar a entender también de ello, y lo que se estaba comentando, como les comenté en este grupo, es que de repente, quizás, tal vez, es que Kuma justamente sea también un lunario, nada más que se cortó las alas. Lo único que contradice esto justamente es el tema del cabello blanco, que me parece que es un rasgo principal de los lunarios, pero igual, como les comento, esta es una teoría que claro, podría ser bastante exótica, por llamarlo de alguna manera, pero también hace sentido bastante en cómo captó rápidamente la atención de Chopper, ya que la palabra raza especial entre comillas lo hace llamar bastante la atención prácticamente. Pero sin embargo me gusta bastante la idea de pensar de que en sí justamente Kuma puede que sea un tipo de lunario especial de repente, pero nada, como les comento, es una teoría bastante descabellada, pero igualmente que no me lo quiero sacar de la cabeza, quiero ver en verdad si esto en un futuro puede que se llegue a cumplir. Así que con fe, cruzando los dedos por nuestro grupo, esperemos que sea una teoría relativamente bastante cercana al menos, porque muy allá de otro tipo de raza especial, ya no se me viene otra cosa a la cabeza, ¿saben? Regresando ahora, mejor dicho, con los Mugiwara netamente, que es el barco de los Mugiwara y el resto de la banda. Sorprendiéndose, entiendo yo, seguramente Franky, o todos mejor dicho, que el robot en la cual los había capturado, los había tomado por así decirlo, se encuentra volando. Y sí es cierto, al parecer uno pensaría que se va dirigiendo dentro de la misma isla donde se encuentra también Luffy, pero lo cierto es que al parecer se va alejando, ya que el vuelo, la dirección hacia donde va el robot, prácticamente es hacia arriba. Y que ese robot justamente se le conoce como un Vega Force 1. Y acá no hace mucho sentido, no sé por qué sería un Vega Force 1 y tiene el número 12 ahí tallado en su hombro. Aunque ciertamente creo que es lo menos relevante en esta ocasión. Recalcándonos justamente, entiendo yo, Lilith, que no habría de momento un personaje cercano que sabría tanto como ella, que este robot está volando justamente porque está impulsándose por un jet en su espalda y flota gracias a un dispositivo antigravedad. Y que eso es posible porque el aire acondicionado de la isla lo permite. Y que eventualmente podría suceder o podrá suceder en todo el mundo. Mientras se van alejando justamente, o el robot va volando en dirección hacia arriba, vemos como los Mugiwara ven justamente de lejitos la ciudad de la isla Egghead como tal. Recalcando justamente Lilith, revelándoles al menos a los Mugiwara de momento, que en donde se encuentran es en la isla Egghead, la isla del futuro, y que bajando las nubes justamente en dirección donde está volando el robot, es conocido como el Laugh Pass, que prácticamente acá viene el título, haciendo nuevamente un hincapié traduciéndolo al español, que es la fase de laboratorio. Y mientras sigue subiendo el robot justamente, vemos como Lilith nos sigue confirmando más información, en donde justamente la isla que estaban dejando, o por así decirlo, la tierra donde estaban dejando, era conocido justamente como el Fabric of Pass, de la cual es la residencia de todos los trabajadores y de los investigadores, tal como nos lo mencionó Bonnie en el capítulo anterior. Hasta que en eso llegan, por así decirlo, como que a tierra, aunque ciertamente haciendo más referencia como que a nubes, el Vega Force 1 al parecer automáticamente como que se apaga y todos los Mugiwara bajan del barco. Bueno, todos excepto dos personajes, que es Zoro y Brook, ya que al parecer no confían en Lilith y ellos se quedarán a cuidar el barco.
Bueno, aunque ciertamente esta de confianza viene más por Zoro que con Brook, alegrándose todos los Mugiwara, bueno, casi todos como tal, ya que les recuerda bastante a la Isla del Cielo, indicando justamente Franky de que es la primera vez que tiene esa sensación tan extraña, es decir, Franky no estuvo en la Isla del Cielo, recordemos. Por cierto, acá también quiero hacer un hincapié en estos momentos, ya que vemos justamente como Lilith al parecer se está poco a poco como que ganándose la confianza de los Mugiwara y viceversa, ya que se la ve bastante como que simpática con el grupo, por así decirlo. Hasta que en eso van a entrar justamente ya directamente con el laboratorio en sí, pero antes de que entre, tienen que cambiarse cada uno de ropa, de las cuales todos se cambian de ropa, menos no se nota tanta la diferencia en Sanji. Recalcándonos justamente por el mismo Sanji, de que se siente bastante decepcionado ya que en el caso de él, a diferencia del resto, es solamente un short y una camisa hawaiana cualquiera, de las cuales parece que menospreciaría su outfit, aunque ciertamente aquí ya veo como que me huele un poquito de teoría y como que este menosprecio por la ropa puede que de repente en un futuro nos traiga algo bastante importante, es decir, no solamente resulte que sea solo eso, una camisa hawaiana, sino de repente puede que sea algo más como tal. Así que por la ropa de Sanji y también por la de Nibe, que por cierto prácticamente es lo mismo en tema de la camisa, puede que de repente se nos muestre una que otra sorpresita. Pasando ya en la parte del final del capítulo, justamente ya con el principal, bueno, uno de los top de los Vegapunk, que es el top 1 Shaka, indicándole a cierta persona que incluso los genios son capaces justamente de ver su propio futuro, respondiéndole esta otra persona de qué cosa estaba hablando este Vegapunk, indicándole este Vegapunk que él morirá pronto, respondiéndole esta otra persona que no juegue con eso, que ese tipo de bromas no son nada graciosas, nuevamente respondiéndole Shaka que solo quería ser él el que se lo dijera, Dragon, justamente haciendo un hincapié que la persona con la que estaba conversando era el líder de los revolucionarios, haciendo un hincapié, entiendo yo, el comentarista, por qué ellos dos están hablando y no una conversación cualquiera o desconocida, sino una conversación bastante amigable o confianzuda, por así decirlo, en el sentido de que al parecer ya se conocían tiempo, ya que incluso parecería ver a un Dragon bastante preocupado de por qué el Vegapunk está hablando de esta manera. Es prácticamente como si ya lo conocería de tiempo, y que justamente le haga este tipo de conversación le causa bastante curiosidad como tal, con la triste noticia, claro está, de que la próxima semana no habrá manga. Pero claro, creo que con este capitulazo como tal hay bastante que procesarlo, así que de repente incluso con la semana de descanso puede que se nos quede un poquito chico. Así que hay que descansar bastante la mente y las emociones para poder prepararnos para el capítulo 1065. Haciendo un hincapié por este otro lado, y no lo tomé muy en cuenta al principio porque justamente lo quería dejar también como parte del final. Naturalmente siempre salen los spoilers, luego viene el capítulo que es en la primera versión, ¿no? Entonces lo que yo hice esta vez fue primero ver la primera versión y luego, para poder balancear mis ideas, me fui un ratito a los spoilers a ver justamente si va de la mano también con el manga y demás, y se llegó justamente a lo siguiente, y es que habían bastantes comentarios en que probablemente sea también un tema de traducción y seguramente Big Mom no esté del todo muerta, o al menos no parecería que estuviese muerta. Así que hay que tener cuidado con esta información y aún no dar por muerta del todo a Big Mom hasta que se nos oficialice como tal, no sé, a través de periódicos o de repente ya en la mayoría de sus hijos como que se nos muestre un capítulo o un color sprint donde todos estén llorando por la muerte de Big Mom y ahora por el secuestro de Pudding o algo similar, correcto, algo parecido. Entonces yo de momento la idea de que Big Mom esté muerta todavía no me lo estoy creyendo tanto hasta que se pueda evidenciar un poquito más, como lo fue por ejemplo el caso de Shutemaru e Iso también, ¿no? Donde se nos mostró ya claro cuando se le estaba haciendo el funeral o el respeto por parte de los demás vainas rojas y demás, pero creo que yo va de la mano bastante con eso. Aún se nos tiene que demostrar bien que de verdad Big Mom ya no se encuentre con vida. Entrando justamente al segundo punto de observación, yo como parte de este capítulo de esta teoría reacción review o algo similar, ya ni sé qué nombre darle a mis videos, pero también recalcándoles los siguientes, y era justamente el tema relacionado a Aokiji. Si bien es cierto, vemos cómo justamente Law al parecer está teniendo bastante ventaja de esto, y ya hemos visto justamente cómo en el Color Sprint lo que habían secuestrado a Charlotte Pudding era justamente también Van Augur y Aokiji. Así que la idea de que Aokiji se encuentre ahora mismo en el barco probablemente sea también bastante obvio con ello,
ya que si Van Auer y Charlotte Pudding se encuentran ahora mismo con Kurohige, y Van Auer y Aokiji prácticamente raptaron a Charlotte Pudding, así que seguramente Aokiji en verdad aún esté dentro del barco y aún no haya aparecido. Y justamente en qué se relacionan con Law y Tish, es que justamente si bien es cierto, Law de momento se parecería que tiene la batalla bajo control, pero yo creo que la va a perder, y no la va a perder porque de repente Kurohige le gane en fuerza o algo similar, sino creo que la va a perder porque creo que Aokiji va a aparecer nuevamente, y como que Law está teniendo ventaja sobre el mar, claro, Aokiji congela hielo, mar hielo, va a congelar seguramente todo el mar, haciendo que bueno, los ataques de los submarinos o el submarino en sí y los nakamas de Law prácticamente también sean congelados automáticamente. Y como ya hemos visto anteriormente, Law escoge su vida, la vida de los nakamas, de sus nakamas, antes que la del mismo. Así que seguramente con la captura de sus nakamas probablemente pierda Law. Y no necesariamente creo que lo capture. La razón por la que creo que no lo van a capturar es justamente porque como Kurohige no está en camino a Law por su fruta, sino por los Poneglyphs, en toda ocasión como que no creo que lo mate, porque no conoce del todo bien su fruta. Y más aún cuando ya se nos ha revelado en este mismo capítulo que Kurohige tenía una idea diferente sobre su fruta de Law. No se sabe exactamente qué tipo de idea tenía sobre su fruta, pero se ha llevado bastante sorpresa con la pelea que está teniendo ahora mismo. Y claro, en el peor de los casos como tal, puede que también Law de alguna u otra forma pueda que muera justamente con el mismo tipo de teoría, y es que también Aokiji salga, congele el mar, Law se distraiga y Kurohige pues lo mate, ¿no? Como ya sabemos él cómo suele hacer sus cosas. La verdad, aún es bastante cuestionable cómo va a terminar esta pelea, pero de que haya un muerto, como puede ser la muerte de Law, lo veo bastante lejos, la verdad, porque sabemos que Oda no mata así nomás tan a la ligera a personajes, y más a un personaje que ha durado años de años en la vida real, en la historia de One Piece prácticamente. Y que lo mate de la noche a la mañana pues no hace mucho tampoco sentido, ya que también creo que le puede sacar el jugo aún al personaje de Law con el tema de su fruta, con el tema de la relación con Luffy y demás, pues, ¿no? Así que nada, muchachos, les dejo hasta aquí el capítulo del día de hoy y espero que les haya gustado nuevamente, haciendo un hincapié una vez más que las imágenes que hayan visto en el transcurso del video, evidentemente dejaré a los respectivos autores en la descripción de comentarios para que puedan conocer mucho más de su trabajo, ya que no solamente se dedican a hacer imágenes de One Piece, sino contenidos en variedad como tal. Así que nada, nos vemos hasta otro capítulo. Chau, fas.